Todo comenzó la noche del 25 de diciembre, lo recuerdo bien. Estábamos reunidos para la Navidad, cuando el teléfono sonó. Mi madre lo pensó mucho para abandonar la mesa, pues se había esmerado prácticamente todo el día armando la cena. Tras intercambiar algunas palabras por teléfono, rápidamente su rostro se descompuso. Le empezaron a brotar algunas lágrimas, justo en el momento cuando el tío Francis le informara de la muerte de mi abuelo, su padre. A pesar de que mi madre ya no lo visitaba pues la ignoró como hija, tras enamorarse, y casarse ella con papá, aunque de igual forma, su muerte le causaba mucho pesar, y dolor. El funeral, se hizo 2 días después de su muerte, en un pequeño cementerio de un condado lejano, ensombrecido por la silueta serena de pinos centenarios, y perfumados por los ramos de flores medias secas de otras tumbas. Nos trasladamos allí para ello. Salimos de casa, muy en la mañana por la carretera interestatal, y llegamos bastante tarde pese a intentar lo contrario. Apenas pudimos oír las últimas palabras del sacerdote y presenciar la posterior inhumación. Mientras estuve sentado a un lado de mi mamá, pude ver un gato a pesar de su distancia, mientras mi madre no veía al abuelo desde hace años, y sentía curiosidad por enterarse del ocaso de su vida. De todo aquello lo que más me llamó la atención fue la última parte de su relato. Era horrendo. Incluso no dormía aquella noche, pues lo recordaba a cada instante. El tío, culminó diciendo que el cadáver amoratado del abuelo, fue encontrado 3 días después de haber muerto por su empleada doña Esther, quien de vez en cuando acudía a la casa del difunto para hacerle aseo. Luego por añadidura vino la historia de Duncan, el gato de mi abuelo, su compañero hasta el final de sus días. Francis comentó que cuando llegó la policía y los forenses para levantar el cuerpo, el gato descansaba plácidamente en la cama del muerto, acurrucado a los pies de este. Al ver la presencia de gente extraña en la habitación, la cual solo los dos compartían, el animal caminó hasta su dueño restregándose una y otra vez contra él, ronroneante y amoroso, buscó en vano una caricia que jamás llegó. Duncan era un gato negro, robusto y de carácter singular. Llegó a la vida del abuelo, y fue su único y leal compañero hasta que la muerte decidiera venir por el anciano. El abuelo había perdido la razón, tenía al gato como se tiene un familiar. Incluso comían en la mesa, y solían compartir la comida del mismo plato. Mi tío Francis dijo que una vez que visitara al abuelo lo invitó a cenar, luego retiró el plato del gato, y vertió en él algo de carne y puré de patatas con la intención de que Francis comiera de él, sin lavar, y con la mayor naturalidad del mundo. Ciertamente había perdido el juicio. Pienso que ese maldito gato planeó toda nuestra desgracia. La gente comentaba de que aún después de muerto, el gato se negó a abandonarlo. Estuvo en la cama, y oyó el último respiro del moribundo, estuvo en la puerta de la morgue, luego llegó al cementerio, y asistió al funeral como si en realidad entendiese que su amo estaba ausente. Y allí estaba frente a nosotros, a unos 12 metros de todos nosotros, contemplando en la distancia el entierro, sentado sobre una lápida, visiblemente entristecido y silencioso. Cuando el sepulturero dejó caer la última pala de tierra en el hoyo, el gato se acercó a escasos centímetros, nos miró, y luego en un acto demasiado humano, se tumbó sobre la tierra revuelta de la sepultura, como cuidando la casa perpetua de su compañero. Soy sincero, cuando digo que en realidad esa actitud nos conmovió, y sin querer fue el comienzo de un sendero de infortunios, que han durado hasta estos días. Mi padre en aquel entonces, propuso quedarnos con el gato. El tío Francis, dijo que eso sería un acto piadoso de nuestra parte, y que si no fuera por su alergia eterna a la lana de los animales, él mismo lo hubiese acogido en su casa. Mi madre, no dudó un instante en aceptar llevar el gato a nuestro hogar. Yo creo que tal acción era un bálsamo de aliento, un aliciente para apaciguar su remordimiento al haber abandonado de cierta manera a su anciano padre. Así, engañándonos a todos. Llegó Duncan a nuestra casa. Los primeros días fue amable y delicado. Le encantaba tomar el sol en la ventana del living. Recostado sobre el sofá, pasaba largas horas durmiendo y derrochando una pereza interminable. Parecía un gato normal, perezoso y holgazán, muy dado a nuestras atenciones como suelen ser la mayoría de los gatos. Pero cuando hubo pasado un mes desde su llegada, empezó a cambiar significativamente. Parecía irritable por todo. Ya no dejaba que nadie se le acercase, y procuraba estar alejado de todos nosotros, pese a que lo mimábamos demasiado, hasta que dejó de comer en los días siguientes.
Se acercaba a su plato tendido en el piso de la cocina, junto a la calefacción. Lo olía, lo observaba con gran desgano, luego se levantaba, y se marchaba mal genio, con la cola enrollada sobre la espalda, y desaparecía el resto del día. Nos preocupamos por su salud, intentamos llevarlo al veterinario. Pero esto enfureció al animal de gran manera. Propinó a mi padre severos arañazos y mordiscos cuando lo trasladamos a la clínica, para que el doctor lo examinase. Tras el chequeo, el veterinario dijo que el animal estaba pasando por un período terrible de estrés, pues aparentemente se había dado cuenta de que en realidad su dueño ya no volvería por él jamás, lo que trastocaba su psiquis, y lo volvía agresivo. Nos recomendó que no insistiéramos en buscarlo, a menos que él lo intentase primero. Que le otorgáramos su espacio, y le diéramos tiempo al tiempo, y así lo hicimos. El doctor además, le recetó unas vitaminas, mismas que debíamos verter en el agua fresca de su botella para normalizar su apetito. Tras beber el agua medicada de su fuente, Duncan parecía interesado nuevamente en su comida, aunque no se alimentaba en demasía, al menos comía algo ya. Sin embargo, su humor no cambió en absoluto. Persistía malhumorado y esquivo. Cuando pretendíamos acariciarlo, retorcía su esbelto cuerpo, y erizaba la piel de su lomo visiblemente furioso, como si nuestro cariño le resultara molestamente repulsivo. Luego, gruñía amenazante mostrando sus fieros colmillos blanquecinos, y se levantaba de donde estuviera rumbo a mi habitación, para saltar al filo del marco de la ventana, y de allí aterrizar al techo del cobertizo de nuestro garaje, para largarse a la calle y desaparecer al doblar la esquina de la cuadra. Eso lo hacía todos los días, y sin la menor desfachatez, se atrevía todas las mañanas muy puntualmente, a rasgar la puerta de la cocina pidiendo entrar de nuevo en casa con la cabeza en alto y rebosante de soberbia. Todo lo que he relatado, apenas fue el comienzo de lo que estaba por venir. Cada vez el gato se comportaba peor, tenía un lado terriblemente sádico. Amaba asustarnos, y emboscarnos en las esquinas, o los pasillos para luego de arañarnos, y salir corriendo. Me daba la impresión de que le fascinaba herirnos. Amaba hacernos daño. Era difícil advertirlo, sobre todo por la noche, pues le encantaba refugiarse en la oscuridad de los rincones, y pasar inadvertido por su color negro aterrorizante. Tanto llegué a temerle, que empecé a dormir con la luz encendida, y el gato se dio cuenta de aquello. Cuando podía tumbaba la lámpara de mi mesa de noche, y yo quedaba a su merced. A veces se acostaba en mi cama, otras tantas, y sin la menor provocación abiertamente me mordía para luego marcharse como si nada. Cuando pensaba que nada más podía ocurrir, me quedaba dormido entre tantos sobresaltos. Y despertaba aterrorizado bajo la oscuridad de mis cobijas, y mi mente acrecentaba mi espanto al imaginarme de manera irracional que el gato había crecido, y me maniataba en un abrazo infernal, pero en realidad aquellas tinieblas era la escasa luz, que me rodeaba bajo las sábanas. Mi madre, también fue víctima de su furia enfermiza. Ella relató una vez que Duncan descansaba a sus pies, y de la nada empezó a maullar de forma espantosa, gesticulando sonidos horrorosos como si de lamentos de un niño pequeño se tratasen. Ella se asustó tanto que intentó alejarse de él caminando para salir de su propia habitación, y el animal rápidamente se bajó de la cama, y comenzó a morderle los dedos de los pies, obligándola a regresar al lecho a su antojo. Aquella ocasión le tomaron 9 puntos entre dedos y el talón del pie derecho. Eso quiso siempre, tenernos asustados, y lo consiguió con éxito. De alguna manera ese animal desgraciado, nos hacía creer que nuestra casa le pertenecía, así como nuestro cuerpo, y todo cuanto teníamos. La primera vez que intentamos deshacernos del gato, fue cuando me atacó salvajemente. Como era su costumbre, permaneció escondido tras algunas bolsas, en lo alto de mi armario. No recuerdo a qué hora con exactitud decidió saltar de su guarida, y de un solo salto se me lanzó desde el mueble directo al rostro para morderme con una saña que jamás vi en ningún animal. Podía sentir y escuchar cómo sus afiladas garras me rasgaban la piel, y cómo el corazón retumbaba en mi pecho, al sentirme vulnerable y desprotegido ante su furia salvaje. En aquella noche, mi padre escuchó mis gritos. Todos estábamos cansados ya del comportamiento de ese animal. Así que decidido, entró en mi habitación con un saco de fibra, y lo agarró del pescuezo volcándolo dentro para ir a botarlo lejos de casa. Esa noche, sus gritos fueron de los más horrorosos que oí en la vida. Hubiera podido jurar que incluso oí maldiciones salir de aquella enfurecida bestia. Mi padre, sin importarle demasiado, anudó el saco, y lo echó en el maletero del auto, y encendió el auto arrancando hacia donde fuese, mientras el animal seguía luchando dentro del saco.
Cuando hubo encontrado un remoto lugar, a 3 horas y media de casa, mi padre agarró el saco con su contenido nefasto, y lo lanzó con fuerza al correntoso río Omaha, que conducía el agua de las montañas directamente hacia el mar. Desde aquella vez todo cambió en la casa. Después de varios años, vivíamos felices nuevamente. Lástima que no duró demasiado. A la tercera semana el gato reapareció en la casa, no sabíamos cómo. Pensamos que el río lo había matado, pero no, el gato seguía vivo. Llegó con el cuerpo magullado, y la pata izquierda quebrada. Un delgado y rojizo hueso filudo le atravesaba la piel a un lado del muslo. Aquello nos llenó de espanto. Era una verdadera maldición todo. Cuando el gato reapareció en nuestra vida, tornó nuestro hogar en un verdadero infierno. Lo veíamos a los ojos. Aquellos ojos amarillos como de luna llena. Ojos malévolos, que no derrochaban más que deseos de venganza y odio. Duncan, a raíz del incidente aquel, habitaba en la casa lleno de desconfianza, evitaba a mi padre a toda costa. Pero todo resultó ser otro plan del gato indeseable. Mi padre, al poco tiempo de aquello, perdió su empleo. Estuvo así más de 7 meses, y nuestra economía se vino al suelo. Nuestras deudas eran cada vez mayores. Mi padre consiguió un empleo como ayudante del gordo Harris, un camionero retirado que tenía un taller de autos a la vera de la carretera. Cuando parecía que todo mejoraba, de pronto le sobrevino una desgracia peor. Reparando el motor de un camión, las cadenas que lo mantenían en el aire se rompieron o se aflojaron, no lo supimos bien, pero cayó el aparato sobre las piernas de mi padre, y se las tuvieron que amputar. Nadie me quita la idea que esa tragedia fue orquestada por ese endemoniado animal. Se vengó de mi padre, por intentar matarlo, y dañarle una de sus extremidades. Luego de su accidente, mi padre quedó reducido a la movilidad limitada de una silla de ruedas que le regalaran los curas de la parroquia, a lo que dejamos de asistir, pues pensamos que Dios nos había desamparado a merced del mismo demonio. Estando mi padre así, mi madre intentó tomar las riendas de todo, pero no era suficiente. Mi padre empezó a cambiar su humor. Estaba retraído, y empezó a tornarse violento con nosotros. Buscó refugiarse en las efímeras alegrías que trae el alcohol. En cambio el gato, a razón de todo aquello, parecía contento y animoso. Aparecía de repente como si nada le afectara, y le alegrara nuestra infelicidad. Nuestras cenas diarias eran el peor momento del día. Mi padre golpeaba a mi madre siempre, pues en su comida aparecían cabellos enredados en los vegetales de la sopa. Mamá no entendía cómo ocurría todo aquello. Desde la primera vez que pasó, recogía su pelo dentro de un gorro plástico, para evitar tales accidentes. Y pese a sus cuidados todos los días aparecían en la sopa. El último día que recuerdo, a más de los pelos en la comida, apareció la cabeza de un ave de plumaje cenizo. Mi padre pensaba que aquello era adrede, y no estaba dispuesto a soportar un día más aquello. En esa noche agarró su cenicero de mármol, y lo estrelló contra la boca de mi madre, tumbándole todos los dientes delanteros. Los dientes cayeron al piso, y el gato se puso a jugar con ellos en medio del charco de sangre, y los gritos de todos. Yo miré al gato, y este se detuvo a verme también, y paró de jugar con los trizados dientes momentáneamente, y fue allí cuando salí corriendo a cualquier sitio para alejarme de todos. Me escondí en un armario de la cocina, pues era lo suficientemente pequeño para caber dentro de él, y estuve allí escuchando, pero con menos intensidad, toda la discusión de mis padres. Mantenía la puerta entreabierta para abrazar a mamá cuando entrase por el pastel de cordero que estaba a punto de enfriarse sobre la estufa. Vi allí la verdadera naturaleza demoníaca del gato. Lo vi traer en la boca una maraña de pelos asquerosos, y destapar la olla aún hirviente del resto de la comida para introducirlos allí. Luego saltó por el mesón en dirección al comedor. Esa noche fue la última vez que vi a mi madre. En la mañana siguiente, del 22 de julio de 1976, abandonó la casa en la madrugada, incapaz de arremeter contra los abusos de mi padre y del gato maldito. No la culpo por habernos abandonado. Si no lo hubiera hecho, muy posiblemente que hubiera muerto debido a las agresiones físicas de mi padre, dentro de pocos meses. Yo tampoco permanecí en casa demasiado tiempo. Abandoné la casa cuando cumplí los 13 años. Viví en hogares sustitutos, intenté casarme y tener una familia, pero sigo maldito. Decidí quedarme solo, pues aquellas personas que me he atrevido a amar, de una o de otra manera, quedan dañadas de forma inexplicable. He terminado mis días solo, en un asilo de ancianos a merced del destino. He envejecido, he enterrado a los seres que he amado, y yo sigo vivo atormentado por la sombra del gato negro. Oh, por Dios, es el gato negro, otra vez está frente a mi ventana. La cerraré ahora.
Aún no quiero que me lleve. Enrique y Diana eran una pareja joven que se tenían un gran amor, a pesar de no estar casados, ya usaban cada uno un anillo en símbolo de la futura unión que estaba planeada a darse, ya vivían juntos, y eran realmente felices. Al cabo de un tiempo, Diana empezó a sufrir de mareos y dolores de cabeza, a veces se desmayaba sin motivo alguno, y sufría de fiebres constantes. Esto preocupaba mucho a Enrique, así que decidieron ir al médico. Para sorpresa de ambos, al parecer Diana tenía una extraña enfermedad a la sangre, la cual la estaba consumiendo, ya que lucía demacrada y sumamente delgada, con lo que el doctor no le daba muchas esperanzas, pero había un tratamiento que podía servir al menos en alargar sus días de vida. Este se trataba de cada cierto tiempo, cambiar su sangre por medio de transfusiones, y por suerte, Enrique tenía el mismo tipo de sangre que ella, así que sin pensarlo aceptó inmediatamente en ayudar a su amada. No te preocupes Diana, yo te cuidaré y saldremos de esto juntos. Decía Enrique. Lo sé Enrique, no te preocupes, yo te amo, y te prometo que siempre estaremos juntos, no importa lo que pase. Le señalaba Diana. Con estas palabras, Diana intentaba calmar un poco a Enrique, y así estuvieron por un tiempo, donde él iba siempre que era necesaria la transfusión de sangre. Un día Enrique estaba solo en casa, y lloraba por el temor de llegar a perder a Diana, y rezaba porque un milagro sucediera, cuando justo ese día salió al hospital como siempre para la transfusión, pero estando en su auto, recibió una llamada de la enfermera, diciéndole que Diana había entrado en crisis, y necesitaban que él llegara lo más pronto posible. Enrique se desesperó, y rompió en llanto. Sin embargo, había demasiado tráfico, y no iba a llegar a tiempo de ninguna forma, de manera que bajó del auto, y decidió correr hasta el hospital, pero para su desgracia, cuando llegó, Diana ya había fallecido. Enrique no podía soportar tanto dolor, y maldijo todas sus creencias porque no lo habían ayudado, así que salió caminando sin rumbo, y solo pensaba en las palabras que le había dicho Diana hace un tiempo atrás, y pensó que si por las buenas la perdía, entonces recurriría a lo malo, para recuperarla. Por otro lado, Alex era un espiritista muy conocido en el pueblo por practicar la brujería. Enrique no creía en esas cosas, pero cegado por el dolor de haber perdido a su amada, decidió acudir en su ayuda. Haré todo lo que sea posible para recuperar a Diana, no me importa perder mi alma, o dar mi vida por la de ella, dígame si hay alguna forma de que vuelva a estar a mi lado. Exclamó Enrique con desesperación. Lo que me pide es algo de la magia negra, la más poderosa que conozco, claro que lo puedo ayudar, pero tal vez, no como usted desea exactamente. Le dijo el espiritista. No importa, dígame qué debo hacer. Le insistió Enrique. Está bien, antes de enterrarla, debe mutilar el dedo en el cual lleva el anillo que representaba su unión. Córtese el dedo, ocúltelo dentro de una tela negra, junto con el anillo, sumérjalo en sangre de chivo, y diga esta oración, luego sin que nadie sepa, ocúltelo dentro del ataúd de Diana. Si tengo que hacer eso para recuperar a mi amada, así lo haré. Le dijo Enrique. De manera que siguió paso a paso, las instrucciones de Alex, y no le importó tener que cortarse el dedo. 3 días después del funeral de Diana, a eso de las 11 p.m., Enrique estaba en casa aún llorando sin consuelo por Diana, pero de pronto, alguien tocó a su puerta, él se asomó por la ventana, y allí estaba ella, vestida toda de blanco. Enrique no podía creer lo que estaba viendo, así que corrió a abrir la puerta con deseos de verla, pero tal fue su desilusión, que al abrir, no había nadie, solo una suave brisa que ingresó a su casa. En ese momento, Enrique se sintió muy deprimido al ver que su imaginación, y su ansiedad por ver a Diana, le habían jugado una mala pasada. En los días siguientes, Enrique también empezó a sentir los mismos síntomas que Diana, pero esta vez, existía una diferencia, su brazo izquierdo se sentía pesado, y le dolía mucho, su mano, y sus dedos se estaban empuñando, poco a poco, como si sujetara algo. Sus ojos tenían enormes ojeras, su cuerpo estaba más delgado de lo normal, y aunque comiera de vez en cuando, se iba debilitando cada vez más. Pero lo peor se empezó a manifestar al día siguiente, ya que del lado izquierdo de su cuerpo, se estaba inclinando, como si se jorobara. ¿Pero qué demonios me está pasando? ¿Qué fue lo que me hizo ese maldito brujo? Me prometió que si seguía todos los pasos de esa estupidez que me hizo hacer, recuperaría a Diana, y solo veo que me estoy transformando en un monstruo. Exclamaba Enrique aterrado.
Al ir pasando el tiempo, las personas lo veían en las calles asombradas, y con rareza, y a esas alturas, tenía una apariencia casi irreconocible. De todas formas, Enrique estaba tan obsesionado con volver a ver a Diana, que su enfermedad no le importaba, de manera que muy molesto regresó donde Alex, a preguntarle por qué Diana no había regresado a su lado aún. Usted me engañó, me prometió que Diana volvería a mi lado, y eso no ha ocurrido. Lo único que hizo fue enfermarme, ahora yo estoy muriendo, y mi amor no ha llegado. Le dijo Enrique, con alto grado de ira. Cálmese Enrique, entiendo su molestia, sin embargo, veo que todo ha salido a la perfección, ustedes estarán siempre juntos como me lo pidió. Veo que de su lado izquierdo está muy inclinado, y le debe pesar mucho, haga esto, hoy a las 11 p.m., párese frente a su espejo de cuerpo entero, y tómese una foto con su celular, claro si aún le quedan fuerzas. Le dijo el brujo. En ese instante, Enrique no comprendía muy bien qué le quiso decir el hombre, pero esperó a la hora señalada, y así lo hizo. Sus manos temblaban de lo débil que estaba, y apenas podía sostener el celular. Claro que su sorpresa sería mayúscula cuando después de tomar la foto, al verla, vio su cara que era como la de un cadáver, su cuerpo totalmente doblado del lado izquierdo, su mano empuñada, y sus venas se le veían casi afuera de la piel. Pero había algo más en ese lado izquierdo de su cuerpo, y pudo entender el motivo por el cual estaba doblado. Allí estaba Diana, sujetándolo fuertemente del brazo, agarrándolo con su mano derecha, mientras que con la izquierda, y las dos piernas gateaba en el piso. Sus ojos eran blancos, su piel muerta, su aspecto infernal, y de su boca salía una especie de apéndice, de la cual succionaba la sangre de Enrique, quitándole poco a poco la vida. Enrique estaba aterrado, esa no era la Diana que él esperaba, aquella hermosa y dulce mujer de la que se había enamorado, más bien tenía el aspecto de un demonio que se había convertido, al no descansar en paz. Enrique lloraba mientras rompía el espejo de un golpe, para luego caer al suelo, y finalmente morir. 2 días después, encontraron el cadáver de Enrique en su habitación, pero lo que causó extrañeza, era que su cuerpo al verlo, parecía que llevaba meses de muerto. Cuando los forenses tomaron fotos del cuerpo doblado de Enrique, no entendían por qué tenía esa deformación, pero al revisar bien las fotos, vieron a alguien más, a su lado izquierdo. El sonido ensordecedor de un relámpago anuncia la llegada de la noche. Se comienza a escuchar el canto agudo de los cuervos a la oscuridad. Los cielos se tornan de un negro agudo jamás antes visto, y a la vez un enceguecedor relámpago rojo azota violentamente el suelo haciéndolo crujir, formándose grietas. Desde las profundidades del pavimento, comienza a salir la lava ardiente, junto con miles de demonios de figuras espectrales, acechantes armados con dagas, tridentes con sed de sangre, y una muerte sinfónica conformada por 1000 ángeles negros, entonan su música fúnebre creando un ambiente de maldición y depresión. La luna comienza a tornarse roja, a medida que los lobos aúllan hacia ella, y los ecos de la muerte comienzan a invadir el ambiente. Poco a poco, las personas comienzan a caer al suelo, sus vidas han sido apagadas, y los demonios comienzan a celebrar su guerra ya ganada. Del cielo comienza a caer un diluvio de agua con un sabor agrio, son las lágrimas de millones de ángeles, vírgenes y santos, los cuales lloran de impotencia. Es por la desgracia que está ocurriendo en el mundo. Esta vez, los rezos y Dios no sirvieron de mucho, el daño ya estaba hecho. Y los demonios danzaban victoriosos sobre las personas muertas y agonizantes aclamando la aparición de su maestro. Pocos humanos sobrevivieron a los hechos, pero el recuerdo de ese día jamás será borrado de sus mentes, el día de los relámpagos rojos y la lluvia de lágrimas. Porque ese fue precisamente el día que el infierno subió a la tierra. Saludos y agradecimientos para todas las personas que han comentado mis videos, ya sea sobre las historias de terror, o leyendas urbanas, o de los otros tipos de contenidos que he publicado para compartir con ustedes. Nuevamente disculpen la tardanza, iré respondiendo cada saludo y comentario en la medida posible.
pueden dejarme en la caja de comentarios sus saludos, y yo les haré mención en un próximo video, con 3 otras historias terroríficas. Muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal, de a poco vamos creciendo y mejorando día a día. Ya saben, manita arriba por si les gustó este video, compartirlo, comentar y suscribirse para seguirles compartiendo de más relatos de terror. Pueden también visitar mi otro canal, que les dejaré en la descripción del video, donde ahí encontrarán de igual forma cuentos de miedo. Bueno amigos, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.